Un acuerdo que lleva algo de esperanza a los civiles en la guerra en Gaza. Con la mediación de Qatar y un plan cuidadosamente articulado, Hamás permitirá finalmente la entrada de medicinas a los rehenes israelíes, entre los que se encuentran varios enfermos crónicos. El acuerdo también incluye el ingreso de insumos médicos para la asediada población palestina de Gaza. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. El acuerdo se dio a conocer tras nuevos ataques israelíes contra posiciones de Hamás en el sur de Gaza. El ejército de Israel asegura que aunque sus operaciones bajarán de intensidad, aún no habrá alto el fuego hasta eliminar a Hamás. El presidente de Ucrania hace un llamamiento en el Foro Económico Mundial. En Davos, Suiza, Volodymyr Zelensky pidió más apoyo en su guerra contra la agresión de Rusia. Y Donald Trump logra una aplastante victoria en los caucus republicanos de Iowa. Este triunfo refuerza a Trump como favorito indiscutible a la nominación para las presidenciales, mientras DeSantis se impuso a Haley en el segundo puesto. El gobierno de Qatar confirmó que Israel y Hamás llegaron a un acuerdo para que los rehenes israelíes reciban medicamentos. Se trata de un plan que busca aliviar la crisis humanitaria en la Franja de Gaza y con ello asistir a los enfermos. Entre los rehenes, recordemos, hay personas ancianas y bebés. El acuerdo llega después de un bombardeo israelí contra posiciones de Hamás en el sur de la Franja de Gaza, un bombardeo que dejó a decenas de muertos, según el Ministerio de Salud gazatí controlado por Hamás. Mientras los camiones de ayuda ingresan a Gaza desde Egipto, el humo se eleva sobre la fronteriza ciudad de Rafah. Allí los vecinos buscan a sus seres queridos entre los escombros de un ataque nocturno realizado pese al anuncio de Israel de reducir sus operaciones militares. Temen que al menos 12 de sus vecinos hayan muerto durante el bombardeo. ¿Qué culpa tienen ellos? Estaban cenando. Queremos paz, no guerra. Mira la destrucción en el barrio. La gente fue bombardeada por los israelíes mientras cenaba. La destrucción en Gaza continúa y deteriora cada vez más las condiciones de vida en la franja. Israel dice que la guerra está entrando en una nueva fase, pero reafirma que su objetivo principal sigue siendo el mismo: eliminar a Hamás. El ejército ha publicado nuevos videos de sus operaciones. Muestran a soldados supuestamente atacando y abatiendo a combatientes de Hamás y destruyendo lanzaderas de cohetes. Los vecinos dicen que los que más sufren son civiles, muchos de ellos niños, como Saif, de 6 años. Su padre asegura murió a causa de heridas de metralla después de que un misil israelí impactara donde estaba jugando, cerca de una escuela en la ciudad de Han Yunis. Salí corriendo y lo vi en el suelo. Grité, Saif, Saif, pero no se movió. Entonces encontré una esquirla de metralla. Le atravesó el corazón por un lado y le salió por la espalda. Intentaron reanimarlo, pero fue inútil. Saif murió. Israel considera que mantener la presión militar es la única forma de lograr la liberación de los rehenes que aún están en manos de Hamás. A pesar de las demandas de alto el fuego, Israel dice solo que cambiará de táctica para acabar con lo que califica como la cabeza de la serpiente, la cúpula de Hamás. Y la Unión Europea sancionó al líder político del grupo terrorista Hamás, a Yahya Sinwar, por el ataque que la milicia palestina cometió contra Israel el pasado 7 de octubre. A Sinwar, principal comandante de Hamás en Gaza, a quien imágenes de archivo se le acusa de ser uno de los cerebros de los ataques que dejaron a 1.200 muertos en el sur de Israel. Las sanciones suponen la prohibición de entrar en territorio europeo y que se le congelen sus bienes y activos en entidades europeas. Sinwar está en la lista también de los más buscados de Estados Unidos desde el año 2015. Y Mikel Ayestarán, experto, tiene el análisis ahora en Estambul. Mikel, saludos. Para Israel hay sobre todo un responsable de la masacre del 7 de octubre, el comandante de Hamás en Gaza, decíamos, Yahya Sinwar. Y la Unión Europea lo acaba de sancionar. Sinwar sigue sin paradero desconocido. ¿Por qué su figura es tan importante para Hamás en la Franja de Gaza? Bueno, la figura de Yahya Sinwar, la verdad es que ahora mismo está en absoluto paradero desconocido. No tenemos ningún tipo de referencia ni declaración por parte del líder político de Hamás desde
desde el comienzo de esta guerra, pero como dices, Israel persigue de forma desesperada poder cazar a Sinwar y también a Mohammed Deif, que sería el considerado jefe del aparato militar de Hamas. Ambos están en paradero desconocido y como pasaba, por ejemplo, en la guerra de Irak con Saddam Hussein, Estados Unidos necesitaba la fotografía, necesitaba la captura de esa persona más buscada para poder tener una imagen de victoria. Pues bien, eso es lo que está buscando Israel desde el primer día y no lo está consiguiendo. Acabadas las operaciones allí, lo han intentado en Han Yunis, que es el lugar de donde nació precisamente Yahya Sinwar, y ahora, una vez acabadas también las operaciones prácticamente en Han Yunis, va a ser el turno de Rafah. Es la última ciudad donde les queda a los israelíes por intentar encontrar a este líder, que es una mezcla, digamos, de líder político y líder militar, porque también ha estado en el lado militar, y también es una persona que ejemplifica muy bien la división que existe ahora mismo entre el Hamas dentro de Gaza y el Hamas fuera de la franja de Gaza. Vemos muchos nombres que nos suenan, como puede ser el de Ismail Haniyeh, por ejemplo, o Khaled Mashal, pero ahora mismo la última palabra en Hamas está dentro de la propia franja de Gaza y esa última palabra es decisión de Yahya Sinwar. Él va a ser el que va a tomar las decisiones más importantes y no esas otras voces de Hamas que estamos viendo en el exterior. La única voz en el exterior que realmente tenía peso era la de al-Aruri, el número 2 de la organización que fue asesinado por Israel en Beirut. Y en medio de todo esto, Mikel, ataques iraníes en Irak y en Siria contra un supuesto centro de espionaje israelí, paralelamente también contra posiciones de Estado Islámico de ISIS, en una clara muestra también del antagonismo entre las dos ramas del Islam, sunitas, chiitas. Y aquí la pregunta, ¿se reactiva acaso otro punto del conflicto en Oriente Medio? Bueno, ya hace escasos minutos acabamos de recibir noticias de un tercer ataque por parte de Irán, un tercer ataque con misiles en Pakistán, contra también uno de los grupos a los que los iraníes responsabilizan culpables de algunos de los atentados que han sufrido en zona fronteriza. Esto no es nada habitual, los iraníes no realizan este tipo de acciones. Hoy ese doble ataque que tú mencionas, uno ha sido en el norte de Siria contra posiciones del Estado Islámico, otro en Erbil, la capital del Kurdistán iraquí, contra una supuesta base del Mossad, algo que han negado tanto los estadounidenses como las propias autoridades kurdas. Lo cierto es que si nos atenemos a lo que está publicando la prensa iraní, lo que ellos han destacado mucho de estas operaciones son esos más de 1.300 kilómetros que ha recorrido uno de los misiles de medio alcance utilizados por Irán para acertar precisamente la base del grupo yihadista Estado Islámico en Siria. Esto lo que significa, según los periodistas iraníes, es que es un mensaje directo para Israel, ya que estarían también a tiro dentro de lo que es la capacidad balística que ha conseguido la República Islámica. Por lo tanto, ven en estas acciones un mensaje directo al Estado judío, así como esa respuesta por parte de la Guardia Revolucionaria tanto a lo que sería la inteligencia israelí por el asesinato de un general en Damasco, como a ese atentado suicida que sufrieron la primera semana de enero en Kermán. Por lo tanto, ataques muy poco habituales por parte de Irán y, repito, ese mensaje de los periodistas iraníes que dicen que sería un mensaje a Israel para mostrar la capacidad balística que tiene la República Islámica. Mikel Ayestará, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y en medio de estas nuevas tensiones, Naciones Unidas demandó a Irán contención tras el ataque del que hablábamos con misiles de la Guardia Revolucionaria iraní contra un supuesto centro de espionaje israelí en la ciudad de Erbil, la capital del Kurdistán iraquí. Las autoridades de la región kurda iraquí reportaban varias muertes por los bombardeos, pero niega la existencia de tal centro espía. Paralelamente, Irán reconoció haber atacado también objetivos de Estado Islámico en Siria, Irak y de un grupo terrorista sunita en Pakistán. Mientras tanto, el gobierno de Bagdad condenó la agresión y llamó a consultas a su embajador en Teherán. En un acto casi inédito, Irán ataca supuestas posiciones enemigas tanto en Irak como en Siria, pero ¿con qué consecuencias? Tenemos con nosotros a la doctora Marina Mirón, investigadora y experta en defensa del King's College de Londres. Nos ayuda también a comprender un poco más esta situación, la dimensión de lo que está pasando. Doctora Mirón, en primer lugar, ¿Irán enfrenta a supuestas amenazas o con ello le envía un mensaje a Israel y de paso a Europa y a Estados Unidos?
Buenas tardes. Pues yo creo que Irán está buscando alcanzar dos objetivos. Por un lado, tenemos que recordarnos de un ataque terrorista en Teherán hace una semana. Entonces, es lógico que Irán buscará una respuesta ahora para vindicarse. Por otro lado, también está mandando un mensaje al mundo occidental, también a Israel, porque está utilizando misiles de medio alcance, entonces quiere demostrar sus capacidades en términos militares dentro de esa región y también quiere demostrar su poder dentro del Oriente Medio, porque estamos viendo las tensiones tanto en Siria como en Irak también y en Yemen. Y Irán, deberemos recordar que forma parte de un eje de resistencia contra Israel también. Entonces, esto es un mensaje directo a Israel y también a los Estados Unidos, pero no deberemos subestimar los objetivos. Es decir, que no creo que en este momento Irán está buscando un conflicto directo con los Estados Unidos. Y ahora que lo menciona también, el otro punto caliente de esta guerra es el Mar Rojo. ¿Por qué la milicia yemení Houthi ha logrado concentrar tanto poder de fuego y qué consecuencias puede tener esto en la guerra que esta milicia declaró contra los intereses israelíes y occidentales en el Mar Rojo? Bueno, hablando de Houthis, tenemos que entender que este grupo ya existe más o menos 30 años y controla el norte de Yemen. Entonces, desde 2010 ya lleva una guerra civil contra los militares saudí. Es decir, que tenía bastante tiempo para generar capacidades militares tanto dentro del país. Por ejemplo, pueden fabricar sus propios drones, pero también están recibiendo tecnología militar tanto de Irán como de otros grupos como Hezbollah, porque es un grupo que tiene sus propios objetivos, pero en este momento, cuando empezó el conflicto en Gaza, en este momento están compartiendo algunos objetivos con Irán y con Hezbollah, y por eso creo que ahora están utilizando sus capacidades militares, porque ellos tenían un cese de fuego y han empezado los ataques después del comienzo de la guerra en Gaza. Entonces deberíamos ser cautelosos y no subestimar las capacidades que tienen Houthis, y eso podría llevar también a un conflicto más grande en el Mar Rojo, pero yo creo que para los Estados Unidos y para los aliados eso significaría que deberían empezar una operación terrestre. No lo veo en este momento, pero es de esperar que los Houthis siguen con sus ataques. Doctora Marina Mirón, como siempre, del King's College de Londres, muchas gracias por sus valoraciones. Muchas gracias. Y la situación escala porque Estados Unidos ha vuelto a bombardear de nuevo posiciones de la milicia pro-iraní, los hutíes en Yemen, luego de haberse incautado armas pesadas de procedencia iraní destinadas a los rebeldes. Los marines asaltaron un buque cerca de la costa de Somalia la semana pasada y entre las armas incautadas había ojivas para misiles de medio alcance y misiles anticrucero. Washington asegura que el cargamento interceptado es una prueba de que Irán sigue suministrando ayuda militar a los hutíes con la que atacan el tráfico comercial occidental en el Mar Rojo. Y este martes los hutíes asaltaban un carguero griego que se dirigía a Israel a través del Mar Rojo, un día después de haber alcanzado un barco de propiedad estadounidense frente a las costas de Yemen. Los hutíes afirman que sus acciones tienen como objetivo apoyar la causa palestina. Este martes comenzó en Suiza el Foro Económico de Davos. Ahí el presidente de Ucrania pidió a la comunidad internacional que forme un frente común ante Rusia. Volodymyr Zelensky arremetió contra el presidente ruso, afirmando que su odio no es solo una amenaza para Ucrania. El líder ucraniano también dio las gracias a Occidente por la ayuda militar recibida para reforzar la defensa de su país y ayudarlo, dijo, a resistir ante la invasión de Rusia. Y nuestra enviada especial al Foro de Davos, Carol Guerrero, tiene más detalles de este día. ¿Cómo fueron recibidas, Carol, las palabras del presidente ucraniano?
Jenny, buenas noches. Pues a juzgar por las reacciones que vimos en el Congress Hall, el recinto en el que estaba hablando el presidente ucraniano, pues podemos decir que sus palabras fueron muy bien recibidas. En varias ocasiones fue aplaudido y bueno, básicamente lo que vimos fue mucho entusiasmo aquí en esta jornada durante ese discurso del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. A la salida de las palabras del presidente ucraniano, del discurso del presidente ucraniano, tuvimos la oportunidad de hablar con algunos políticos europeos quienes nos decían off the record estar muy de acuerdo con algunas de las palabras del presidente ucraniano, por ejemplo, en lo referente a que Europa debe mantenerse unida, nos decían ellos, por dos razones, porque es la única forma de no fortalecer a Rusia y segundo, por algo que tú ya mencionabas, Jenny, y es evitar que esta guerra se convierta en un conflicto de mucho tiempo, de tiempo indefinido. Y también algunos nos decían que cuando el presidente ucraniano expresó las preocupaciones por la escalada han hecho perder tiempo en la lucha contra Rusia, pues para algunos este era un mensaje oculto a Alemania. Recordemos que desde hace tiempo Berlín se viene negando a la posibilidad de enviar misiles Taurus a Ucrania. Kiev los viene pidiendo desde hace mucho tiempo. Son misiles que tienen un rango de alcance de aproximadamente 500 kilómetros, es decir, que podrían alcanzar territorio ruso, algo que genera preocupación en Berlín y por eso pues para muchos esta ha sido como una crítica escondida a países como Alemania. Sin embargo, también destacaron pues el agradecimiento de Volodymyr Zelensky a los países que le han apoyado tanto financiera como militarmente, Jenny. Y el nuevo presidente argentino, Javier Milei, espera exponer su experimento ultraliberal económico en el foro. ¿Qué expectativas despierta su intervención? Gran expectativa, Jenny. La verdad es que te puedo decir que en los últimos años pocas veces he visto que un líder latinoamericano despierte el interés que está generando aquí Javier Milei. Normalmente es la prensa latinoamericana la que está interesada en los líderes latinoamericanos, pero en esta ocasión no es solo la prensa de la región. Estamos viendo a gente de Norteamérica, de Europa, incluso asiáticos, que están muy pendientes de esa agenda que tendrá el miércoles el presidente argentino Javier Milei. En teoría, su discurso debe comenzar a las 3:45 de la tarde, debe extenderse por media hora, es decir, hasta las 4:15, y luego se prevén encuentros con la jefa del Fondo Monetario Internacional y también con el secretario de Exteriores del Reino Unido, David Cameron. La verdad es que no se conocen más detalles de la agenda que tendrá el presidente argentino Javier Milei aquí en Davos. Lo que sí sabemos es que estará poco tiempo y que tratará de hacerla lo más productiva posible. Carol Guerrero, muchas gracias. Vamos a hablar, ojalá, de algo más o menos con Andrés Blumenkrantz. Bueno, por lo menos es bastante colorido, Jenny. Vamos a hablar de Elon Musk, porque el cofundador y director general de Tesla quiere duplicar su participación en la empresa automotriz para tener más control sobre su dirección en el futuro. Actualmente, Musk es dueño del 13% de las acciones de Tesla, la automotriz con la mayor capitalización bursátil del mundo, casi 700.000 millones de dólares. Antes eran más, pero Elon Musk vendió una buena parte de estos papeles para comprar la red social que antes conocíamos como Twitter. Ahora quiere quedarse con al menos el 25% de Tesla para tomar decisiones sin resistencia de los demás accionistas. En concreto, estamos hablando del desarrollo de inteligencia artificial y robótica. Musk amenaza con desarrollar nuevas tecnologías fuera de Tesla si no consigue la influencia que desea. Siguiéndole los pasos, como siempre, de cerca, Elon Musk, está nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Ana, cuéntanos, ¿cómo es que Musk quiere conseguir este porcentaje que estaría valorado en unos 80.000 millones de dólares? Pues Musk, que rebajó su participación en Tesla para financiar la compra de Twitter, quiere que el Consejo de Administración de la Automotriz le compense por su valor como director general de la empresa con esta importante y valiosa posición accionarial. En X, antes Twitter, Musk afirma que el Consejo de Administración es buenísimo y habla de su plan de compensación, entre comillas, como para llamarlo de alguna manera, porque según su objetivo no es hacerse con 80.000 millones de dólares, sino que lo quiere para asegurar su influencia dentro de la compañía, que no venga otro accionista a cuestionarle o que no venga otro accionista, con él dice,
y se tiene con intereses poco claros para tomar el control de la compañía que él está construyendo. Musk no hace referencia explícita a la cantidad de dinero de la que se está hablando, los miles de millones de dólares, pero explica que de momento el Consejo no puede tomar una determinación hasta que no se resuelva un juicio sobre su anterior paquete de compensación en el año 2018, que estaba valorado en 55.000 millones de dólares y que está en juicio también por los presuntos conflictos de interés con el Consejo de Administración que tiene Elon Musk. El director general dice que en términos de influencia estaría contento con acciones de voto que le dieran más poder, pero el diseño de salida de bolsa de Tesla esto no lo permite. ¿En qué situación entonces queda, Ana, Tesla después de esta petición? Pues queda en una situación algo complicada, porque si desarrolla tecnologías y planes de futuro fuera de la empresa, retira a Tesla una parte importante de un futuro en el que la automatización y la inteligencia artificial están llamadas a jugar un papel muy clave. Algunos de estos desarrollos, como por ejemplo el proyecto Dojo de supercomputación para la autoconducción, ya juegan un papel importante en la valoración de la compañía en bolsa. Musk es un empresario bastante impulsivo que está al frente de una empresa que ha vendido 1,8 millones de autos el año pasado y con una capitalización de 688.000 millones de dólares. Pero este año ya ha perdido 94.000 millones de dólares y este año va a ser complicado para la empresa. Ana Nieto, en Nueva York, gracias por esta información. Hasta cualquier momento. Claro. Y aquí en Alemania se conoció el dato de inflación para el año 2023, que fue del 5,9%, una disminución de 1 punto porcentual con respecto al año anterior, aunque sigue manteniéndose en niveles relativamente elevados. Estos son los datos oficiales publicados por la Oficina Federal de Estadística alemana. En cuanto a los precios de los alimentos, experimentaron un fuerte incremento del 12,4%, pero quedaron por debajo del aumento del año anterior, que fue un 13,4%. La dinámica inflacionaria de 2023 se vio fuertemente marcada por los efectos derivados de la guerra en Ucrania, que dejaron su huella en la evolución de los precios en todos los ámbitos de la economía. Nos cuenta más ahora, nos vamos a América Latina con Jenny Pérez. Vamos hasta Ecuador, Andrés, con no muy buenas noticias. A una semana de la declaración por parte del gobierno del señor Noboa de un conflicto armado interno contra el crimen organizado, el número de detenidos supera los 1.700, de los cuales más de 150 fueron arrestados por presunto terrorismo. Bueno, y tras el estallido de la violencia en el país, el gobierno declaró 22 bandas del crimen organizado como grupos terroristas. Y bajo este nuevo escenario, el gobierno afirma haber abatido a 5 presuntos terroristas, mientras que 2 policías fueron asesinados y otros 11 fueron liberados de distintos secuestros. En este contexto, el gobierno colombiano reforzaba este martes su presencia militar en la frontera con Ecuador, después de que 43 presos que huyeron el domingo de una cárcel cerca de la frontera de ambos países continúan a la fuga. Entre ellos también el capo ecuatoriano alias El Fito, fugado anteriormente. En el arranque de las primarias de los Estados Unidos, Donald Trump logró una victoria aplastante en el caucus de Iowa, obtuvo el 51% de los votos, consolidando su condición de claro favorito para la nominación presidencial republicana en 2024. Este pequeño estado rural marca el inicio de las competiciones estatales en las que tras varios meses los votantes republicanos determinan quién será su candidato o candidata en la carrera por la Casa Blanca. Victoria aplastante para Trump en los caucus de Iowa. El expresidente se impuso en 98 de los 99 condados del estado y consolida así su control sobre el Partido Republicano. Creo que ha llegado el momento de que nos unamos, de que nuestro país se una. Queremos unidad, ya seamos republicanos, demócratas, liberales o conservadores. Sería muy bonito si pudiéramos unir fuerzas para arreglar el mundo, abordar los problemas y poner fin a la muerte y destrucción que estamos viendo, algo que no ha sido así prácticamente nunca. A pesar de la más baja participación en una década y las gélidas temperaturas bajo cero, la victoria de Trump en todos los condados de Iowa, incluidos los conservadores, evangélicos y moderados, representa una derrota estrepitosa para los demás candidatos.
Ron DeSantis quedó en segundo lugar, pero con apenas el 21% de los votos, muy lejos de Trump. DeSantis, sin embargo, insiste en que su campaña sigue viva. La gente quiere tener esperanza en el futuro de este país y eso es lo que representamos nosotros. Representamos la oportunidad de revertir la locura que hemos visto en este país, de revertir la decadencia y de brindarle a este país un renacimiento en libertad, de restaurar la cordura. Y eso es lo que vamos a hacer. También Nikki Haley, en el tercer puesto, quiere continuar con su campaña. Tanto Trump como Biden rondan los 80 años. Ambos han acumulado deudas para nuestro país en miles de millones de dólares, una carga que futuras generaciones difícilmente podrán perdonar. La falta de una visión de futuro para nuestra nación es evidente en ambos, porque están anclados en el pasado. Resultados en Iowa son de un simbolismo importante, pero la carrera apenas ha comenzado. Trump, en todo caso, está ahora un paso más cerca de la revancha que tanto anhela contra Joe Biden. Más noticias internacionales a continuación. El presidente ruso Vladimir Putin recibió en Moscú a la ministra de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, Cho Son-hui, para estrechar la cooperación bilateral. Occidente sospecha que Corea del Norte está suministrando armas a Rusia para la guerra en Ucrania. El presunto líder de una secta apocalíptica de Kenia enfrenta cargos de asesinato y de terrorismo. Paul Mackenzie fue procesado junto con otros 90 miembros de la secta tras el hallazgo de cientos de cadáveres en fosas comunes. Los sobrevivientes afirman que les incitaban a morir de hambre para poder encontrarse con Jesús. El número de adultos consumidores de tabaco está disminuyendo en todo el mundo. En 2022, 1 de cada 5 adultos consumía tabaco frente a 1 de cada 3 en el año 2000. La OMS advierte de que la industria tabacalera persigue atraer a los jóvenes con cigarrillos electrónicos y vaporizadores. Y esta es una buena noticia. Perú recupera bienes culturales de hasta 2.200 años de antigüedad. El país andino recibió este martes 202 piezas pertenecientes a distintas épocas y culturas procedentes de Alemania, España, Estados Unidos, Canadá y Bélgica. Y se trata de objetos prehispánicos de las culturas Chancay y Ximú, además de cerámicas de periodos de Moche, Nazca, Lambayeque e Inca. Estos objetos históricos habían salido de su territorio por contrabando o llevaban décadas almacenados en museos internacionales. Y con esto nos despedimos. Soy Jenny Pérez. Esto es Noticias en Español desde Berlín, Deutsche Welle. Hasta pronto.